horas de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, familiares y público en general. Hoy, como cada lunes, el primer día laboral para muchos, para nosotros, una gran responsabilidad y el privilegio que nos da el Señor de poder leer su palabra, de poder llevar este sermón a cada uno de ustedes. Hoy 29 de diciembre, ya pocos días para terminar el año 2025. Hoy quiero que tú me acompañes en la lectura bíblica que está en Primera de Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Arrepentíos, dice el logo. Toda promesa se cumple. Anteriormente dije que estaba trabajando en el mensaje de arrepentimiento. Y hoy el Señor nos da la gran posibilidad de poder recibir esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos cambia. Amén. Así que te invito para que tú también puedas leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Me van a tener que disculpar pequeñas interrupciones porque me ha llegado un resfriado. ¿Cómo? No sé cómo. Creo que fue en la Nochebuena donde estuve saliendo y entrando, ir a dejar cosas afuera y no me preocupaba mucho de salir con la chaqueta ni abrigarme. Cambio de temperatura puede ser. Y además llevo más de 2 años que no me había resfriado. Mire, largo tiempo. Pero ya está pasando un poco, un poquito de romaízo y el pecho apretado, las flemas que se llaman. Pero eso no nos impide para que este día podamos llevarte el sermón a tu oído, a la puerta, no a la puerta de tu casa, sino dentro de tu casa. Qué privilegio que nos da el Señor poder abrir puertas en distintos lugares, en distintos continentes. Vamos a lo nuestro. Marcos capítulo 1, versículo 14. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por esta preciosa, maravillosa
y restauración de su palabra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos las gracias. Guíanos, protégenos, que no haya ningún impedimento, que podamos llevar estas bellas palabras de vida al corazón de la humanidad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, hoy 29 de diciembre, todos esperamos el fin de año, ¿cierto? Y comenzar el año 2026. Qué maravilloso es poder recibir el último llamado, diría yo. El último llamado que nos hace el Evangelio, la palabra de Dios. Arrepentíos. ¿Queremos tener un año mejor que el que hemos pasado? Tenemos que buscar de Dios. No hay ningún método, no hay ninguna, como he visto en la televisión el día de ayer, fue, en las noticias parece, sí, donde hacían muchos ritos que la gente lo hace y cree en ello. ¿Ah? Entonces, hoy solamente yo te recomiendo y te solto a que creas en lo que está escrito. Ritos son ritos, pero la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor nos dice hoy día: arrepentíos. Y hemos leído estos dos versículos provechosos y que nos enseña que Jesús, cuando comenzó el ministerio, fue sus primeras palabras donde dice: el tiempo se ha cumplido. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo para que tú estés pensando en qué vas a hacer el próximo año. Y si tú leyeras el versículo 15 detenidamente, y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Al meditar en lo que Jesús comenzó, nos damos cuenta que nada, ningún gran proyecto o ninguna rito del mundo pueden cambiar el plan divino de Dios que tenga con cada uno de nosotros. Como ya sabemos, el término evangelio significa buenas noticias, y aquí se relaciona con el reino de Dios. Es la mejor noticia para toda la humanidad. Para el ser humano no puede haber una mejor noticia que saber que Dios todavía quiere que los hombres rebeldes y pecadores formen parte de su glorioso reino. No está llamando a justos, sino está llamando a pecadores al arrepentimiento. Después de todo, el desprecio que este mundo manifiesta activamente contra Dios, sería razonable que Él no destruyera sin dejar rastro de la humanidad. Pero el anuncio con el que el Señor Jesús comenzó su ministerio nos llena de esperanza. Dios sigue extendiendo su misericordia sobre todos los pecadores y los busca en su amor para invitarlo a su reino. Arrepentirse es sentir tristeza
por causa de su propio pecado y tomar la firme decisión de cambiar. ¿No te gustaría cambiar tu vida para el próximo año? Es la oportunidad, es el último llamado que el Señor te hace. Cuando alguien se arrepiente, rechaza al pecado y reconoce que necesita a Jesús para ser salvo. El verdadero arrepentimiento viene de la convicción de pecado por parte del Espíritu Santo, que lleva a las personas a cambiar de vida con la ayuda de Jesús. Las personas que se arrepienten buscan agradar a Dios en todo. El arrepentimiento es la condición esencial para la salvación. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios. No lo tomemos tan a la ligera. No lo tomemos como palabras livianas, palabras que nos llevan realmente a la meditación. Si este mundo necesita un cambio, el cambio primeramente viene por arrepentirse, por dejar que Dios gobierne nuestras vidas, que Él sea el centro de todo, que podamos renunciar a todo lo que nos hace mal, a todo lo que nos está haciendo daño. El daño es grande. El pecado ha corrompido el mundo entero. Ha destruido familias. El pecado ha hecho que muchos se quiten la vida. Y hoy es una nueva oportunidad que espera tú en este día. Empecemos primeramente por notar que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandamiento, porque dice arrepentíos claramente. Y así lo entendieron y lo predicaron también sus apóstoles. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, rápidamente, el libro de los Hechos al capítulo 17, versículo 20, que nos enseña la palabra del Señor, que nos guía, que nos dice, fue pues traed a vuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. El mensaje no es cosa extraña. No es traerle cualquier palabra para llenar su mente, para llenar su corazón. Es palabra de Dios. Es el mandamiento que estableció Jesús en su primer mensaje. Muchos de nosotros, los predicadores, gastamos semana tras semana en construir un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo para llevar a las personas a cambiar su vida con un solo propósito, para que el arrepentimiento sea justo y verdadero, para que no sea un rito, para que sea una acción que salga de tu corazón, el deseo de cambiar, el deseo de
de no seguir lastimando a esta creación, de no seguir lastimando a tu creador. Cuando el Señor se expresaba de esta manera, estaba dejando claro que Él es el Rey y por lo tanto tiene el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Esto es sencillo de entenderlo. En el ambiente terrenal, cuando un emperador romano era coronado como rey, no invitaba a los súbditos de su reino a que aceptaran su autoridad y les apetecía, sino que exigía de todo ello su sumisión y lealtad. Él no le decía, puedes tomarla o no tomarla, sino que le exigía lealtad a su reino. Y si las demandas de un emperador romano eran absolutas, cuánto más las de el mismo Rey de los cielos. Así pues, si vamos a predicar el Evangelio como lo hizo Cristo, tenemos que hacerlo, transmitirlo firmemente, este mandato de Dios a las personas para que se arrepientan. No hay salvación si no hay arrepentimiento. Primero el arrepentimiento y después está la salvación. No es algo opcional, querido amigo de este día, que el hombre pueda aceptar o rechazar a su gusto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Y puesto que el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerle tendrá graves consecuencias. La palabra del Señor son claras al respecto. ¿Qué dice Lucas? Si vamos al Evangelio de Lucas y vamos a ir al capítulo 13, versículo 3. Lucas 13, versículo 3. Ya vamos a revisar esta cosita que nos hace pasar rabia. Aquí estamos. Dice Lucas capítulo 13, el subtítulo de la Reina Valera, dice, arrepentido o pereceréis. En el versículo 3 dice claramente, os digo no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis, dice su palabra, igualmente. Si comenzamos a leer el versículo 1 del mismo capítulo 13, en este mismo tiempo estaba allí alguno de los que le contrataban acerca de los Galileos, cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán.
igualmente. El llamado de hoy es arrepentirse. El llamado de hoy es para que tú puedas hacer una confesión sincera. Permiso. Hemos leído Lucas capítulo 13, versículo 1 al 3 también. Para seguir continuando y para verificar lo que la Sagrada Escritura nos dice, Dios anuncia en su palabra un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuentas. Llegar a ese momento sin haberse arrepentido nos cerrará todas las puertas del reino de Dios, y lo único que nos quedará será una terrible condenación que durará toda la eternidad. Hoy se nos viene una pregunta para todos. ¿Por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Claramente porque el pecado es la clave de todo nuestro problema. Es verdad que en nuestra cultura contemporánea cada vez es más raro usar la palabra pecado. Esto no se debe que haya sido sustituida por otra que sea más apropiada, sino porque la idea misma se ha perdido. Vivimos entre personas que son incapaces de hacer juicios morales sobre nada. Sugerirles que algo es pecado o enseñarle que los hombres son pecadores es considerado como una ira rancia de la época pasada y también como una grave ofensa contra la dignidad de la persona. Pero cuando examinamos los evangelios, encontramos que el Señor Jesús hizo una gran cantidad de referencias al pecado, tanto a su origen como a sus consecuencias. El Señor no duda en denunciar a personas concretas como pecadores. Y la razón porque lo hizo fue porque Él sabía que el pecado es la clave de nuestros problemas. Pero aquí se nos viene otra pregunta. ¿Por qué el pecado es tan grave? Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando sus intenciones de ocultar el lugar de ocupar, sí, estaban intentando de ocupar el lugar de Dios.
lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. Esto es lo que les dijo. En Génesis capítulo 3, versículo 5. Vamos a esta cita que es interesante. Sino que sabéis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Leamos el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La serpiente engaña. Aquí dice claramente en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios. Este fruto no es una manzana, que muchos dicen, y lo he escuchado en las radios seculares, y ojalá quiera Dios que esté escuchando a aquella persona que está errada, porque habla lo que escuchó, no habla lo que está escrito. Ese es el engaño de esta sociedad, desacreditar a Dios y decir las cosas, acomodar el evangelio. Hoy es el día donde quizás tú has descubierto que a través de la palabra de Dios dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. No dice del manzano, no dice de la pera, de tamarildo, de cualquier fruto que sea. No lo dice la Sagrada Escritura. Y nosotros tampoco podemos entregar un mensaje basado para engañar a la gente. Nosotros estamos autorizados para llevar la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Cuando nos damos cuenta y leemos lo que el engaño que sufrió Adán y Eva, es como darnos cuenta que la autoridad de Dios sobre sus vidas, como hemos dicho, sino que estaba expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. Lo que Satanás dijo y les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. En ese contexto, amados hermanos, el pecado fue una clara declaración de guerra contra el bendito y soberano Rey de reyes y Señor de señores. La criatura se levantó contra el Creador en un acto de rebelión. Rechazaba la voluntad de su Hacedor para imponer la suya propia. Ignoraba lo que Dios había dicho con la intención de hacer prevalecer su propia idea. Se atrevía a proclamar su propia autonomía e independencia, eliminando a Dios en su vida.
Podemos decir, por lo tanto, que el pecado es un desafío arrogante, podríamos decir, por lo tanto, que el pecado es un desafío arrogante del hombre en sus deseos de ser igual a Dios. Y de ese momento, todos los hombres hemos caminado por la misma senda que Adán y Eva nos abrieron. En todos nosotros está arraigado ese mismo rebeldía contra Dios. Cada vez que Dios nos manda hacer algo o nos prohíbe algo, alguna cosa, inmediatamente surge en nosotros el deseo de hacer todo lo contrario. Esto se aprecia con mucha claridad en las sociedades modernas, que manifiestan su rebeldía contra Dios y estableciendo leyes y modelos de conducta que se oponen a los principios de su ley. No cabe duda, querido amigo, en esta tarde, de que el hombre está en guerra con Dios y siempre que tiene ocasión manifiesta su rechazo y rebeldía contra Dios. El profeta Isaías describió con mucha exactitud lo que es la conducta habitual del mundo de nuestros días. Leamos Isaías, vamos al profeta Isaías primeramente, al capítulo 5. Isaías 5, versículo 20. Así dice su palabra: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado? No pasa nada. Hay que dejar la cultura de los países. Hay que dejar que los jóvenes expresen lo que sienten y que hagan sus propios deseos. Y hoy podemos ver, escrito está en Isaías 5, capítulo 20, ay de los que a lo malo le dicen bueno. No sé si tú lo has escuchado cuántas veces, pero yo lo he palpado. El Evangelio lo llaman malo porque nunca lo han probado. El Evangelio es la dulzura que da la miel en nuestro paladar. El Evangelio es que nos afirma en nuestras decisiones. El Evangelio es que en las grandes tempestades Él está presente y nos ayuda a permanecer firme. Hay tantas cosas que la humanidad ignora, especialmente aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hoy a esta altura, antes que este año termine, el Señor te está invitando: pruébame, pruébame. El pecado nos enemista con Dios.
Para Dios el pecado no es una travesura inocente, sino es un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio contra su persona. Puede que en muchas ocasiones esa enemistad no se exprese como una hostilada, sí, abierta hacia Dios, sino que tome la forma más habitual de la indiferencia de Dios. Algunos le acusan con ira por cada una de las tragedias que ocurren en este mundo. Otros escriben, amados hermanos, artículos o libros y salen en los medios de comunicaciones para ridiculizar la Biblia y atacar todos los principios cristianos. La tratan a la Biblia como un libro antiguo que lo escribió no se cae. No saben el origen del nacimiento de la Sagrada Escritura. No conocen los 66 libros de la Biblia. Jamás han leído un capítulo de la Sagrada Escritura y se atreven a criticarla. La ridiculizan delante de las cámaras o a través de la radio. Y lo hacen con orgullo, sin disimular el odio que sienten hacia un Dios, de que por otro lado, en muchos casos, niega la existencia de Dios. Me tocó escuchar a un señor, le digo señor por respeto que debo tener con cada uno de los individuos, pero mi expresión a lo mejor podría ser peor, no tratarlo de señor. Él dijo que no tenía por qué arrepentirse, porque él no tenía pecado y no creía en Dios, así que nadie lo podía juzgar a él. Aleluya. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ignorancia del ser humano de no respetar su creador! ¡Qué ignorancia de no poder leer la Sagrada Escritura donde dice: todos pecaron, todos, y Dios no es hombre para mentir, ni para hacer una acusación de la misma manera. Como dije, y lo hacen con orgullo, sin disimular el odio que sienten hacia un Dios de que, por otro lado, en muchos casos niega la existencia. Tal es el grado de enemistad que sienten hacia Él, que han eliminado de sus vidas y ahora hacen todo lo posible para que desaparezca también de la sociedad y de las instituciones. Quieren gobernar sin Dios. En algunos países europeos, es un hecho que cada vez que se habla de Dios o del cristianismo en la televisión o en la radio,
es para ridiculizar. Y en muchos otros países esta hostilidad contra Dios se expresa por medio de la violencia física contra los cristianos y también contra la Sagrada Escritura. La historia está llena de ejemplos de estos últimos. Asesinatos en manos de personas no creyentes. Pero cuando comparamos el amor que Dios tiene por el hombre con la apatía y hostilidad que sus criaturas le demuestran a Él, es entonces cuando apreciamos con toda claridad la enemistad del hombre hacia Dios. Esto queda de manifiesto en la palabra del Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces nos has escuchado y cuántas veces tú lo has rechazado? Y en esta oportunidad no hay rechazo, sino que ten atentos tus oídos para la palabra que vamos a leer, para la palabra que llegará al corazón tuyo. Quizás es el día y la hora donde tú la esperabas. Es el día y la hora donde se puede manifestar en tu corazón. Es el día y la hora que tú des un brinco, que tú des un paso de fe, que tú puedas apreciar, a meditar en lo que está escrito. En Juan capítulo 3, versículo 3, 16 en adelante. Te la leo textualmente hoy nuevamente. Y no me cansaré mientras tenga vida en anunciar este evangelio que nos hace mal. Este evangelio que tú lo has rechazado por no probarlo. Este evangelio que toca la puerta de tu corazón cada semana. Este evangelio que quiere lo mejor para ti. Este evangelio que te llama al arrepentimiento. La palabra del Señor dice claramente en Juan 3, 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque la hora era mala. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. ¿Qué sello más importante para el mensaje de arrepentimiento de este día? ¿Qué manera de poder cerrar el libro de la exaltación el año 2025? ¡Qué alegría!
nos da y el gozo eterno que produce la buena noticia, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para todo aquel que hoy se arrepiente, para que todo aquel que ha hecho una decisión y ha tomado la decisión poner todas las cosas en las manos del Señor, no los ritos del fin de año, no es las cosas que hace el mundo para que le vaya mejor, es poner a Dios en primer lugar y comenzar un año con una buena relación con tu Padre Celestial. Qué importante es poder leer lo que está en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el día, es la hora de tu último llamado del año 2025. Quizás tú esperabas otro mensaje, pero el Señor ha puesto esta porción de la palabra para que tú creas, para que tú no te pierdas, para que tú llegues a un verdadero arrepentimiento. El tema de arrepentimiento es largo, y como el Señor es un Dios de orden, lo vamos a dejar este lunes 29 para poder extender su segunda parte el lunes 5 de enero. Cerrar el Evangelio, cerrar el año con arrepentimiento y volver a tomar la palabra arrepentimiento si no has cambiado tu vida. Y si Cristo no viene antes, tienes la oportunidad de arrepentirte. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Digámosle al Señor en esta tarde: amado y eterno Dios, gracias por tocar la alarma de mi vida y poder sentir ese nuevo despertar y poder aceptar esta palabra de arrepentimiento para volverme a ti, para poder dejar todo lo viejo atrás y comenzar un nuevo año y mi nueva vida. Y seguir proclamando lo que dice tu Sagrada Escritura. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que lo quiero leértelo textualmente para indicarte la senda victoriosa, la senda abierta, limpia, que tú comiences a caminar después de este mensaje, después de este sermón. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Aférrate a la palabra del Señor. Aférrate a las promesas del Señor. Si tú te aferras a las promesas del Señor, estás también poniendo la obediencia de Dios en primer lugar. Amado Dios, Padre de misericordia, te pido por todos aquellos que hoy se van a arrepentir, que van a llegar a ti, Señor.
tal como están, tal como somos, Señor. Tú comenzarás una nueva obra en ellos, Señor, de acuerdo a cada uno de ellos. Tú los ayudarás, Señor, a poder caminar en la senda victoriosa que tú le has trazado. Tú nos ayudarás a entender y a comprender este precioso y hermoso evangelio. Te damos las gracias, Padre, por el sermón que ha sellado el año 2025 y el sermón que ha enviado al ministerio de oración doblando rodillas en vuestro programa Bellas Palabras de Vida. Bellas palabras de vida que llegaron a tu corazón desde el comienzo del año hasta este último mes de diciembre, con un solo propósito, para que tú te arrepientas y vuelves a tu Creador. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te decimos amén y amén. Permíteme, Señor, a esta hora poder clamarte a ti y darte las gracias por todo, por cada una de las peticiones que han llegado durante todo este año y por cada una de las respuestas. Nuestros ojos han visto la mano tuya, Señor, no en una, sino en muchas peticiones, en muchas aflicciones, en muchas enfermedades, en mucho sufrimiento. Tú eres el único que pone un bálsamo en nuestro corazón. Tú eres el único que puede curar las heridas internas de nuestra vida. No necesita un bisturí. Solamente tu presencia nos ayuda a seguir el caminar sin mirar atrás. Permíteme, Señor, orar por estas peticiones, por cada una, Señor, que tú conoces en nombre. Permíteme orar por las hijas y el hijo de mi amigo, que hoy no está en este mundo, pero es mi amigo y siempre lo recordaré, Carlitos Maconer. Permíteme orar por sus hijas, por Karina, por su hijo, por su esposo, por su familia. Permíteme orar por Pilar, por su familia, por sus hijos. Permíteme, Señor, orar por Claudio, por su familia y sus hijos. Permíteme, Señor, orar por Jimena, por los hijos de mi amigo. También permíteme orar por la madre de esos hijos, por Mónica. Ayúdanos, Señor, en cualquier aflicción que sobrevenga para ellos, Señor. Tú eres el pronto auxilio en las tempestades, Señor. Tú estarás con ellos, Señor. Tú estarás, Señor, y tu refugio es importante para toda la familia. Permíteme en este día orar especialmente por la recuperación de mi esposa Estela. Hoy, con mejor vigor, con mejor fuerza, con mejor disposición, sabiendo que tú has respondido la oración, no solamente de ella, sino de todos los hermanos reunidos en distintas partes de este mundo, donde han orado por ella. Gracias, Señor. Sé que tú nos escuchas la oración. Sé que tú tienes puestos los oídos
en cada momento donde clamamos a ti. Por eso sigo proclamando y sigo leyendo lo que está escrito. Pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí. Qué importancia es saber que el Dios eterno, el Padre soberano, se inclina sus oídos a escuchar nuestras peticiones. Se inclina y se interesa en ayudarnos y a encaminar juntos cual sea la aflicción que nos aqueja. Te doy las gracias por todo, por cada una de las peticiones que hemos orado. Es larga la lista. Tú conoces los nombres. No es cosa que lo te repitamos a diario. Te doy las gracias por este instante de mi vida, donde estoy viviendo el proceso tuyo, donde estoy viviendo tu palabra que me diste desde el primer día, del primer instante, que es largo el camino que me espera. Gracias, Señor, porque sigo bebiendo de la fuente cristalina que es tu sagrada escritura. Sigo alimentando de tu palabra. Ayúdame, Señor, para dejar un legado que realmente tú te puedas sentir un privilegiado. No necesito recompensa porque tú ya las tienes para mí, Señor. Y espero llegar ese día donde tú me abras la puerta y me digas: bienvenido, siervo, en lo poco fuiste fiel. Qué palabra más hermosa, qué palabra más satisfacción de sentir que el mismo Dios, a quien cuántas veces tocamos la puerta de su corazón, Él nos abre las puertas del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, de hoy en adelante y por los días que vivamos, siempre tú estarás en el primer lugar. Tú serás el centro de nuestras vidas. Tú serás el que nos conduce y nos ayuda en cada una de nuestras aflicciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias y te decimos amén y amén. Amados hermanos, al término de estas bellas palabras de vida, quiero invitarte para el jueves 1 de enero, el primer día laboral, no laboral, el primer día que vamos a poder pisar el año 2026, que podemos estar en tu programa. Vamos a tratar por todos los medios, a pesar de esta gripe que ha llegado, es posible que a este día estemos mejor. Si es que estamos peor, no la vamos a poder hacer. Si no, nos vamos a tener que juntar nuevamente el lunes 5 de enero con la segunda parte del mensaje arrepentidos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, la guía de tu Santo Espíritu, amado Dios, te decimos muchas gracias por los días del año 2025 que hemos vivido. Gracias, Señor, porque nunca lo hemos sentido que tú te alejas de nosotros. Siempre tú nos acompañas. Gracias, Señor. En el nombre poderoso tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, le decimos adiós,
año 2025. Amén y amén. Vamos a terminar el programa con la alabanza que hoy los caracteriza. He guardado silencio. Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra, para este mundo entero. Que el Señor me los bendiga. Amén y amén.